Diputado, pues que nos comentes esa decisión que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a tutela. Es la Corte en San José, no es la comisión en Washington, primer dato. Segundo dato, nosotros solicitamos que se supervise el cumplimiento de las sentencias que ya a México lo habían condenado. La del caso Rosendo Radilla, la del caso Rosendo Cantú, la del caso Fernández Ortega. Son 3 casos en los que México cumplió con las reformas en materia de amparo, en materia de desmilitarización y en materia del Poder Judicial. Entonces, ahora México tima, engaña a la Corte con esas reformas que se hicieron. ¿Cuáles? Por la del Poder Judicial, la de la militarización y la de la ley de amparo. Ahora esas reformas están, quiera o no, Morena, en el banquillo de los acusados internacionalmente. Esas reformas están en el banquillo internacional de los acusados y la Corte admitió nuestro escrito y le mandó copia de nuestro escrito. Ahí está, se los estoy dando. Le mandó copia a el gobierno de México, a las víctimas de los casos y a la comisión en Washington para que opinen sobre nuestro escrito. Son 155 páginas que entregamos el 2 de diciembre del año pasado y nos contestaron a los 2 meses con una rapidez para un organismo internacional inusitado. La ley suprema de México es la Constitución y los convenios que se firman y que aprueba el Senado, como el Pacto de San José de Derechos Humanos, que es el que están violentando, concretamente la tutela judicial efectiva. La reforma judicial está sujeta a juicio internacional, lo quiera o no Morena, lo quiera o no el gobierno, no va a poder decir que este asunto se van a zafar fácilmente. ¿Qué implicación? Pero dice Monreal que no acepta el gobierno ni ellos ninguna recomendación de este organismo internacional. Ojalá fuera Monreal el que conteste la demanda para ganársela. Ojalá. Yo he visto sus clases. No se vale, no tiene ninguna autoridad moral, ni Monreal ni nadie, para pedir un acuerdo internacional a Estados Unidos en materia de comercio y al mismo tiempo pasarse por el arco del triunfo los convenios en materia de derechos humanos. No hay un trámite más grave que el que ahorita inició la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el que nosotros pusimos. ¿Qué implicaciones tiene esto en México y para el propio gobierno? ¿A qué lo obliga? Pues implica que pueda haber unas audiencias en México sobre la reforma judicial, implica que pueda haber algunas medidas cautelares, implica que lo sancionen, implica otro tema muy importante, implica que la presión internacional haga que se posponga la elección de jueces un año, como quiere hasta Tadei y como quieren ¿La que viene? La que viene, que la elección de jueces se posponga un año. La elección de jueces, lo que estamos llevando a la Corte es esta elección del acordeón, esta farsa de elegir jueces y que los gobernadores se despachen con la cuchara grande de sus propios juzgados. Esto implica que se detenga esa farsa. ¿Pero qué pasaría con la Corte actual y los jueces ya electos los ministros que ya están en funciones? ¿Se puede echar para atrás eso? Por supuesto que se puede echar para atrás, sin duda, 1. 2, pero esto es lento. Lo que sí es que ya le avanzamos muchísimo, porque es ir a la comisión, primero a Washington, y luego el trámite normal es ir a la comisión a Washington y luego ir a San José, a la Corte. Nosotros ya estamos en la Corte, es lo que quiero decir. Fui personalmente el 2 de diciembre a la Corte yo, y después de 2 meses nos contestó ya la Corte. Esto ya está sujeto a un juicio que se llama supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte. En esa unidad está y estamos hablando con los jueces, estamos litigando con los jueces internacionales, porque la única justicia que vale en México ya no vale la justicia del acordeón y de la coima y del embute y de la corrupción y de la mordida. Esa justicia podrida de Morena, del oficialismo, del acordeón,
ya no sirve. A la que le temen y a la que es importante es la justicia internacional. Esto es solo admisión, diputado. ¿Cuánto tarda la Corte en resolver? Pues por lo pronto ya le ahorramos el camino de Washington, insisto. Yo quiero decir eso. Esto puede durar un año para que en la reforma electoral se amplíe un año al 2028 la elección de los jueces. Posponerlo con una audiencia, con una medida cautelar, con una sanción, con una visita de los jueces a México. Ya activamos la justicia internacional, ya se prendió una alarma y yo lo vuelvo a decir, la reforma obradorista del Poder Judicial está en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional en San José, Costa Rica. Cuando resuelva el tribunal, si no hace caso el gobierno, ¿cuáles son las implicaciones para México? Yo sería capaz de llevarlo a los organismos internacionales donde se financia México y a los fondos para que se revise la prima de riesgo y las tasas de interés, porque no se puede estar violentando pactos internacionales como el de San José con pactos comerciales y al mismo tiempo estar pidiendo que se negocien pactos comerciales. Ese es el punto. Nosotros estamos dispuestos a todo. Yo no me doy por vencido. Ya saben cómo soy los de Morena. Yo presenté en la Magdalena Michuca la moción suspensiva. En la Magdalena Michuca, cuando se aprobó la reforma, y aquí presenté la moción suspensiva, la ley de amparo. Estoy absolutamente legitimado para llevar a los organismos internacionales este asunto y ya se prendió la alarma. Ya lo sentamos en el banquillo de los acusados y ahora que respondan lo que a su derecho convenga. ¿Qué le recomendarías? Yo le pregunto, ¿qué mecanismos tiene la Corte para hacer cumplir este tema con base en que, por ejemplo, en el caso de Digna Ochoa, hubo un fallo de la Corte? México cumple, México cumple. Son sus convenios internacionales y tiene una autoridad. Yo insisto en que no se puede violar un convenio de derechos humanos y pedir que se firme un convenio comercial con Estados Unidos. Es la palabra doble del oficialismo, es la palabra doble de Morena, que en materia de derechos humanos viola y le estira la mano a Trump para firmar un TEMEC. Solo es por la reforma judicial, ¿verdad, diputado? Reforma judicial, militarización y ley de amparo. O sea, esos tres temas los llevaste sobre la mesa. ¿En cuánto tiempo se dictarían las medidas antes de las elecciones? Antes de las elecciones. Para posponer la reforma judicial. La reforma, la segunda parte de la reforma judicial, pues, o sea, los nuevos jueces del acordeón, la mitad que falta por ir al acordeón. La semana pasada en la reunión de empresarios con Claudia Sheinbaum, lo que reclamaban los empresarios era eso, la incertidumbre de seguridad. Pues ese es el punto, la falta de certidumbre. Esto no le da certidumbre a los negocios ni le da certidumbre a la población. Y sobre todo ahora que este secuestro de 10 mineros, se captura de Querétaro, del piso, ¿cómo quedan los empresarios ante esta inseguridad? No hay jueces que juzguen. Yo vengo a hablar por los jueces. No hay jueces que juzguen ese delito. Los criminales le tienen miedo a los jueces internacionales. Yo le mandé el documento a Maxi Peláez. Con billete y es para todo. No, no es cierto. Claro que se los doy ahorita. Lo voy a poner en nuestro chat. ¿Y usted por qué cantaba con Monreal? Pues porque había una conferencia, más a ver, No, acá está la nota. pero a ver, pues la Ya le di la... No, pero Preguntarle sobre la... No, pero digo... ¿Qué noticias tiene de eso, de lo de Alito? Porque, De la instructora yo soy uno de 4. Sí. Entonces a mí no me pregunte, pregúntele a la mayoría. No han sido nada. Están solapando como a Cuauhtémoc Blanco, como a un agresor sexual de mujeres. A Cuauhtémoc Blanco lo solaparon. No me extraña que solapen nada más. Es el único expediente que conozco. Congelado el asunto. Es el único expediente que conozco. De los demás no les puedo hablar. Solapan criminales aquí. Por eso fuimos a San José de Costa Rica a denunciar a la justicia mexicana. Y está en el banquillo de los acusados la justicia mexicana. Le acabo de entregar a Maxi Peláez este documento que me admite la queja y que ya tienen que hablar el gobierno, las víctimas y la comisión en Washington
sobre lo que nosotros estamos alegando para que se posponga la elección judicial por lo menos un año. A ese de rato decía Monreal que a ellos nadie les da, al gobierno mexicano nadie les da órdenes. Y al mismo tiempo le piden a Trump que firme un tratado de libre comercio. Doble cara, doble discurso. Cómo violentar derechos humanos de tutela judicial efectiva y al mismo tiempo pedirle a Trump que firme un tratado de libre comercio, que le explique Monreal esa contradicción. Justo cómo podría incidir en las negociaciones el asunto de la reforma. Pues que México no tiene palabra internacional. México no tiene palabra internacional. ¿Cree que el empresariado o el gobierno de Estados Unidos está atento a ese caso? Yo soy capaz de llevar las resoluciones a los organismos donde se fondea México para que califiquen la prima de riesgo y suban las tasas de interés. ¿Qué organismos serían los que podrían? Eso ya una vez que lo ganemos. Apenas está iniciando, apenas me acaban de admitir. Que podría tardar muchísimo. Antes de las elecciones, pues estoy pidiendo que se posponga la elección. Cautela, pero quizá... No, muchos años, ya le ahorré todo el camino a Washington. Cuando se van a Washington duran 5 años, 6 años. Cuando se van primero a Washington, el procedimiento es primero a Washington y luego a San José. Yo ya fui a San José el 2 de diciembre y el 2 de febrero me resolvieron. O sea, yo ya ahorré todo el camino a Washington. Ya estamos en San José, en la corte. Ya son jueces, no los comisionados de la comisión. No es lo mismo la Comisión de Derechos Humanos de Washington que la Corte Interamericana, donde hay jueces en San José, en Costa Rica. ¿Podrían sumarlo a lo que interpuso JUFED o son procedimientos diferentes? JUFED está sumado a nosotros.